Mi tite, Benito Aberasturi, vino a Bilbao de pinche, de pastelero, y se asoció, un poquito más adelante, se asoció con Jáuregui y con Arrese, y montaron El Buen Gusto, entre los tres, y luego estuvieron unos años, aprendió el oficio, y luego ya se separaron y vino a Getxo. Él llegó en 1926 y se instaló aquí con mi abuela María, en la calle Mayor 11, y aquí es donde puso la pastelería y la heladería. Al principio era pastelería exclusivamente, y luego ya en verano, como era una zona de turismo en aquella época, se pusieron helados durante 2 meses y medio. Esos helados se vendían en las 3 tiendas que había en Getxo. Y luego tenía unos carritos que venían, los que llamaban los puchis, que venían alicantinos, y iban vendiendo por Neguri, por Zubazarte, en el puente. Había hasta 5 carritos hubo en aquel momento. En Aberasturi, mis hermanos, uno llevó una tienda, el otro tuvo una cafetería, pastelería aquí mismo en la calle Mayor, pero luego eso ya se independizaron y luego ya se jubiló mi madre, y ya cuando se jubiló mi madre me quedé yo para los helados, exclusivamente heladero. Yo me jubilé y está en manos de mi mujer Esther. Yo empecé con 17 años, empecé con mi suegra, con Charo Aberasturi, entonces era pastelería y heladería, y bueno, yo empecé repartiendo como se hacía antes, que aprendías desde cero, y bueno, después de 45 años, pues aquí seguimos, innovando y haciendo lo mejor posible y que el negocio vaya para adelante. Hoy en día pues, los helados han evolucionado mucho. Antes había 5 o 6 sabores y ahora tenemos 48. Tenemos sin lactosa, tenemos sin azúcar, tenemos veganos y seguimos haciendo los de siempre, el limón, la fresa, el chocolate, pues como toda la vida, como la receta del abuelo Benito Aberasturi. Los helados los elaboramos primero. Los de leche van a una pasteurizadora. Ahí están como 1 hora, 1 hora y 20. Luego pasan a una tina de maduración y luego pasan a la mantecadora. Se echa la leche, el azúcar y el estabilizante y luego el sabor que sea. Y los de agua se hacen como la fruta es confitada, va directamente a una tina de maduración y el propio jugo que suelta la fruta, con la fruta se hace el helado. Nosotros seguimos con la forma tradicional, aunque todo ha ido evolucionando. Las máquinas también eran antes unas barricas de madera y se hacía el helado con salmuera. Hoy en día es todo mucho más moderno, pero el helado sale tan rico y perfecto con los ingredientes como siempre. Puntos de venta pues tenemos en la casa principal, que es esta donde está el obrador, tenemos en Algorta, en la avenida Basagoiti, en Plencia y en el puerto deportivo. Y luego tenemos una furgoneta de helado y 2 kioscos. Yo el futuro lo veo bien. Yo creo que haciendo las cosas como se hacen, bien, todo natural y todo esto, yo creo que las cosas manuales siguen teniendo futuro, aunque se hayan impuesto mucho las cosas mecánicas. Mira, hace 2 años nos dieron un solete también de Resol, que eso nos hizo muchísima ilusión. Entonces, bueno, yo creo que las cosas que siguen una evolución tradicional, creo que seguimos con futuro. Helados Aberasturi se ha convertido en un símbolo del verano guechotarra.